con el auspicio del Grupo Digama. Expomina Perú 2021. Según encuesta realizada, el 69% de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa Rumbo Minero TV, fuente Ipsos. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, este programa quiero dedicarlo a nuestro gran amigo Gustavo Papú Teixeira, embajador, gran amigo, un familiar muy querido de nosotros, además colaborador de todos los eventos del Grupo Digama, una gran persona, así que este programa va dirigido al gran Papú Gustavo Teixeira. César. Así es, además muy merecido, Jorge, porque Gustavo Teixeira fue un distinguido servidor de Torre Tagle y ocupó la dirección de protocolo, como también la dirección de protocolo de la Municipalidad de Lima, donde volcó todo su talento y el arte que tiene de un gran diplomático. Que Dios le dé paz a su alma. Así es. Así que este programa va dirigido justamente a él. Queríamos mencionar ahora que tenemos un programa muy interesante, la verdad. Tenemos a 3 economistas distinguidos que van a darnos un poco, ya estando a 24 horas, César, de las elecciones, nos van a dar un poco las ideas de fondo de los candidatos y esclarecer, porque tenemos pues un porcentaje grande de gente indecisa, voto en blanco, que sería bueno por la democracia que se decidan, ¿no? Mientras más se decidan, podemos llegar a algo mejor, ¿no? La selección además está muy buena. Se trata de Luis Miguel Castilla, que fue ministro de Economía y Finanzas, hoy incorporado al Grupo Videnza, también de Jorge Chávez, que fue titular del Banco Central de Reserva, hoy trabajando para Maximice, y Alejandro Indacochea, un gran académico, estudioso, analista de la economía peruana, y sin duda yo creo que los beneficiados van a ser nuestros televidentes. Así es. Como bien dice César, un equipo de primera, unos panelistas de primera para aterrizar bien las propuestas en esta época electoral y usted pueda tomar bien sus decisiones. Tras la pausa, venimos con esto, pero antes que nada, acompáñenos a las principales noticias mineras de la semana. El sector minero generó más de 127.000 millones de soles para el erario nacional a través de impuestos y contribuciones en las últimas 2 décadas, es decir, del periodo comprendido entre el 2001 y el 2020. Así lo indicó Rudy Laguna, director del Centro para la Competitividad y el Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres. A pesar del contexto de emergencia sanitaria mundial, la compañía minera Poderosa invertirá este 2021 $142 millones en todas sus operaciones, según el ingeniero Antonio Ortega, superintendente de Planteamiento e Ingeniería de Proyectos de la minera. El 50% de esta suma irá principalmente a la unidad Santa María. El Ministerio de Energía y Minas decidió otorgar conformidad al informe técnico sustentatorio que presentó la empresa Nexa para su proyecto de exploración ubicado en el distrito de Chipasbamba, Bongará, Amazonas, donde se ejecutará 15 plataformas de perforación diamantina. La inversión pública alcanzó una ejecución superior a los 2.966 millones de soles en mayo de este año, observándose un crecimiento nominal de 484.05% frente al gasto registrado en el mismo mes del año 2020, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. Esas fueron las principales noticias mineras de la semana. Vamos a una pausa comercial y regresamos. El sector minero será el motor de la recuperación económica del Perú este 2021, con la ejecución de 7 proyectos mineros por $3.577 millones. Y la revista Rumbo Minero es su mejor herramienta para hacer negocios con este sector. Según una encuesta realizada por Ipsos, el 49% considera que Rumbo Minero es la revista líder del sector minero y un 61% considera que es una excelente herramienta para la toma de decisiones. Pregunte por nuestros beneficios multiplataforma y obtenga el paquete de publicidad más completo para su empresa. Escríbenos a ventas@rumbominero.com. Invierta bien, invierta con los líderes. Vamos a escuchar ahora a Miguel Cardoso con el comentario minero de la semana. Muchas gracias, Jorge. En los últimos días de mayo ha habido un par de publicaciones en el diario El Comercio que dan cuenta de la historia reciente del gas natural en Bolivia, donde se leen las opiniones de Mauricio Benicelli, exministro de hidrocarburos de dicho país, y de Gonzalo Chávez, reconocido economista boliviano.
Durante el actual proceso electoral en Perú, el modelo económico boliviano y la nacionalización del gas han sido citados como ejemplos exitosos del manejo estatista de los países. Sin embargo, el supuesto éxito boliviano ha estado únicamente basado en el aprovechamiento de los altos precios de los hidrocarburos y otras materias primas, ciclo al cual también se vinculó el notable crecimiento económico del Perú y otros países entre el 2004 y el 2013. La supuesta nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia es una de las acciones más alabadas por políticos de izquierda. Sin embargo, nunca hubo una nacionalización de estos recursos. Lo que realmente ocurrió en Bolivia fue una renegociación forzada de los contratos para conseguir un leve incremento de los impuestos, pero no trajo como consecuencia el abandono de las empresas transnacionales de sus operaciones en dicho país. Por otro lado, la ley de hidrocarburos que fue emitida en el 2005, antes del gobierno del señor Evo Morales, durante un ciclo de altos precios del petróleo, fue la norma que elevó el impuesto directo a los hidrocarburos, generando más ingresos para el Estado. Tampoco es cierto que gracias a las acciones del gobierno del señor Morales, Bolivia se convirtió en el centro de la distribución del gas en el Cono Sur. Más bien, las reservas probadas del gas se redujeron cuando disminuyó la inversión en exploración y desde entonces no se ha descubierto ningún campo gasífero nuevo en Bolivia. Los mercados del gas natural también se hicieron más pequeños y al caer los precios del petróleo, la empresa estatal de hidrocarburos comenzó a arrojar pérdidas. Las consecuencias de este desarrollo político han sido la reducción de las exportaciones de gas a Brasil y Argentina, y que a este ritmo Bolivia tendrá que empezar a importar gas para el consumo interno a partir del año 2030. Esta historia demuestra que el desarrollo de los países no está vinculado a la propiedad estatal de las empresas, sino a una gestión eficiente de los mayores ingresos que traen los recursos naturales para alcanzar el progreso y bienestar de las naciones. Hay muchos ejemplos de países que han generado prosperidad a sus poblaciones utilizando las bondades que les ha otorgado la naturaleza. ¿Qué esperamos para agregarnos a esta lista de países exitosos a través de la inversión honesta, descentralizada y eficiente de los ingentes recursos que aporta nuestra minería al Estado? ¿O es que vamos a desperdiciar nuevamente este periodo ya iniciado de precios altos de los metales? Espero que no. Gracias por su amable atención. Nos vemos en el próximo comentario de la semana. Muchas gracias a Miguel Cardoso por el comentario minero de la semana. Bien, como habíamos encontrado, nos encontramos con un destacado grupo de panelistas para nuestro programa Rumbo Minero, como Luis Miguel Castilla, por supuesto Alejandro Indacochea y Jorge Chávez, los 3 economistas renombrados. Y vamos a conversar con ellos un poco de la actualidad. César, por favor, comencemos. Cómo no, Jorge, muchas gracias. Y me quisiera dirigir a Luis Miguel Castilla. Ya tenemos que repetir, como Julio César Alea Yacta es, la suerte está echada. Estamos a menos de 24 horas de ir a las urnas. ¿Qué opciones tiene el pueblo peruano respecto a los programas económicos que ya hemos escuchado y cómo los diferenciarías tú en todo caso? Muchas gracias, César. Creo que estamos ante una decisión absolutamente crítica. 2 programas que apuestan, uno por claramente el retroceso a través de un modelo estatista fallido en la mayoría de países que se ha adoptado, y el otro es por ojalá profundizar aquellos aspectos que hagan que haya una mayor cohesión social, que mejoren la efectividad del Estado, y hacerlo hoy. Yo creo que el status quo no se puede mantener, pero yo creo que no podemos jugar con las bases del modelo económico que nos ha dado grandes logros en reducción de pobreza y especialmente ahuyentar a la inversión en un momento tan complicado para el país, con más de 3 millones de pobres y con una clase media bastante venida a menos. Entonces yo creo que la decisión es tomar conciencia de lo que está en juego hacia el futuro. Correcto. Jorge, ¿cómo estás? Mucha gente en el Perú tratando de entender un poco la frustración que existe hoy en día en algunas personas en el Perú. Hablamos pues de la pobreza extrema, ¿no? Y esa frustración de tantos años con complicaciones.
a veces no llega a entender, a ver si tú como un economista destacado nos podrías ayudar a hacer entender la importancia de mantener y seguir luchando para poder reducir la pobreza extrema, teniendo las cifras que hemos tenido hace muchos años, como 50% de pobreza extrema o más. ¿Qué es lo que le podríamos decir a esta gente para que tenga una ilusión dentro de un camino democrático y poder continuar trabajando y construyendo ladrillo encima de ladrillo en nuestro país? Bueno, en síntesis, lo que Perú necesita es un cambio responsable. O sea, porque indudablemente, y lo dijo en 2010 en el CADE Michael Porter, ¿no? Que en realidad el modelo peruano no había sido exitoso porque no había logrado que los beneficios del crecimiento se reflejaran en todas las regiones del país y en todos los segmentos sociales, y que la gente seguía viviendo en condiciones muy vulnerables. Entonces, sí se necesitaban hacer cambios. Creo que ha habido mucho mercantilismo, muchos clubes de la construcción, mucha corrupción, y eso había que romper con ese tipo de esquema, pero el cambio no nos puede llevar a la hiperinflación, a lo que vivió Venezuela, al mismo gobierno, el primer gobierno de Alan García, que fue nefasto. O sea, el cambio significa redistribuir mejor, ¿no? Gastar, que el Estado gaste con más eficiencia, que los empresarios no jueguen el partido, digamos, con cartas bajo la mesa, ¿no? Y que el Estado se convierta en un Estado eficiente, un Estado que está orientado a ser árbitro, ¿no? Que es neutral, que no favorece a grupos con nombre y apellido. Esa confianza en ese Estado haría que inclusive muchos paguen más impuestos, porque hay empresas que dicen, oye, si yo pago más impuestos, ¿a dónde iría? Yo creo que hay muchas empresas grandes que estarían de acuerdo con ayudar más al país, pero tienen desconfianza en el uso de los recursos por un Estado corrupto. Alejandro, concretamente uno de los temas que se ha planteado es la posibilidad de limitar las importaciones bajo el pretexto, el argumento de que se quiere proteger la producción nacional. ¿Qué implicancias tiene esta propuesta? ¿Es viable? ¿Es correcta? Mira, es totalmente inviable, con que tenemos que cambiar en otra opción, o sea, se descuidó de educación, salud, el rol del Estado, esa atención a los sectores de extrema pobreza, no más repetir la historia de Panamericana de $2.000 millones y no tener camas UCI, pero realmente ese cambio tiene que ser un cambio responsable. Lo que veo es que como no encuentran respuesta por la crisis económica, política, social y sanitaria más grave de la historia, la gente lo que trata es volver al pasado, y el pasado es un pasado fracasado. Sustitución de importaciones y es un modelo totalmente obsoleto, que lo único que haría sería aislarnos ante el mundo, perder 11 TLCs cuya negociación ha demorado varias décadas de promedio. Lógicamente, al importar vamos a dar pie a una ola de corrupción, sobre costos internos, nos vamos a desarticular con respecto a la economía mundial. Entonces, concretando, yo no veo otra opción sino de hacer un cambio mirando hacia el futuro, un cambio realista. Miguel, quisiera hacerte la misma pregunta que le hice a Jorge, o parecida, para ver tu óptica. La gente que tiene que tomar una decisión hacia el lado, digamos, democrático, hacia la opción democrática, ¿qué es lo que tendría que hacer esta opción democrática para poder realmente convencer a esta gente? ¿Qué es lo que tendría que hacer en su gobierno de inmediato? Se ha escuchado, por ejemplo, temas como el 40% del canon minero, ciertas decisiones un poco más fuertes, pero definitivamente yo creo que tenemos que ya dedicarnos a tener una gran minería, a poder desarrollar la minería de una manera como la desarrollan países mucho más desarrollados, pero además, con todos los recursos que tenemos, pero además, con estos recursos poder eliminar realmente la pobreza extrema
como dijo Porter, realmente nosotros necesitamos no tener tanta desigualdad, ¿no? ¿Cuál debería ser ese trabajo que debería ser inmediatamente esta opción democrática que tenemos como una de las opciones? A ver, Jorge, mientras tengamos lamentablemente gobiernos regionales y locales que no necesariamente trabajan para el desarrollo de sus regiones o sus territorios, tenemos ahí un gran problema, porque si uno se fija, por ejemplo, en las épocas, en los 90s, había mucha más cohesión, había mucha más paz social, porque había una presencia activa del Estado. Digamos, en cada pueblito había una posta médica, había una escuela, cosa que se ha perdido lamentablemente con el tiempo, a lo que se suma, digamos, la corrupción tan generalizada que hemos visto, las regiones más ricas, digamos, con canon y regalías, y los peores indicadores sociales. Es un real acercamiento del Estado a estas comunidades, a adelantar beneficios. Hay múltiples formas, obras por impuestos, el Fondo de Adelanto Social habría que repensarlo, estas obras de irrigación, digamos, que se están postulando. Creo que hay que pensar fuera de lo convencional, porque si no, lo que estamos jugándonos es efectivamente el futuro de recursos y de proyectos que pueden efectivamente cambiar la realidad de nuestro país. Hay buenos ejemplos donde se ha logrado traducir la renta minera en bienes y servicios, quizás identificando con mayor claridad cuáles son esas brechas en agua, en educación y en salud. Solamente podremos efectivamente cambiar y sacar a esta gente del nivel de pobreza y pobreza extrema en la cual se encuentra y superar. Y yo creo que si se percibe esto, con un Estado que participe mucho más, pero con eficacia y con transparencia, podemos lograr eso. Yo creo que el modelo centralista ya no da para más, pero tampoco el modelo de descentralización y la regionalización como se ha aplicado en el país. Eso para mí es clave, mejorar la efectividad y la transparencia del Estado y que la gente perciba beneficios hoy. No podemos darnos el lujo de esperar porque estamos en una bomba de tiempo, de convulsión, que nos puede pasar una factura tremenda como ha ocurrido en el pasado. Ahora, Miguel, para agregarle nada más, mencionaste antes que César haga la pregunta siguiente, para agregarle nada más, creo que obras por impuestos es una excelente herramienta, pero totalmente burocrática, ¿no? Tenemos que flexibilizarla. Muchas empresas la quieren hacer, pero tienen que contratar equipos de gerentes para poder realizarla, ¿no? Creo, Jorge, que hay buenas experiencias y hay malas experiencias. El tema central, en mi criterio, radica en dos temas. Uno es que había una altísima rotación de autoridades que impide, digamos, que estos proyectos tengan continuidad y eso desalienta la participación del sector privado. Y lo otro es que muchas veces los perfiles, los expedientes técnicos, digamos, a veces son deficientes y el privado tiene que rehacerlos y muchas veces no se le reconoce el costo de la preinversión que realiza. Y eso tiende a desalentar la participación privada en este tipo de modalidades. Hay otras, pero yo creo que yo sería más partícipe de mejorar la gestión y no tanto el marco normativo, porque tanto cambio normativo al final es mejor saber jugar con las reglas que están, pero que sean, digamos, que se ajusten, digamos, a la realidad. Exacto. Ok, César. Jorge Chávez, te quería preguntar justo por el comentario de Luis Miguel, que me parece muy interesante. Ciertamente se puede optimizar la distribución de la renta minera, pero un sector que está muy preocupado es el laboral minero. Tengo entendido que el profesor Castillo ha tenido problemas para dialogar con la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú, justamente porque ellos se han comprendido y saben que el factor de negociación con las empresas está en que esas empresas sean rentables y que por supuesto se aliente la inversión, no es que ellos estén en contra. Entonces, para profundizar en este tema de la minería, ¿qué ofertas son las que se tienen que hacer más allá de lo que ha mencionado Luis Miguel Castilla respecto a cómo puede mejorar en todo caso el funcionamiento de las empresas mineras en el Perú? Bueno, ese trade-off entre recentralizar o descentralizar, creo que se tiene que romper con una verdadera planificación. El CEPLAN tiene que ser fortalecido, a mi criterio, debiera convertirse en un ministerio de planificación. Y ojo que no estoy hablando de planificación central al estilo soviético, estoy hablando de una planificación indicativa para el sector privado,
pero sí en el Estado tiene que haber una planificación centralizada, porque es como si fuera una empresa que tiene que funcionar con eficiencia. Entonces, eso no se ha dado, ¿no? El Ministerio de Economía tiene una vocación distinta, ¿no? El Ministerio de Economía ha tratado de cumplir esos roles, pero me parece que el rol del Ministerio tiene que centrarse en lo que es la parte más de Hacienda, y tiene que haber una vocación de planeamiento del desarrollo, que es diferente a la vocación que tiene un Ministerio de Economía. Entonces ahí yo haría una reforma dándole mucho más presencia al CEPLAN o a un Ministerio de Planificación, porque en buena cuenta lo que hay es un desorden, es un caos. La carrera pública también tiene que ser algo que se cumpla, la meritocracia. Ningún gobierno se ha comprometido con eso en la práctica. Mientras no haya meritocracia, vamos a tener estos problemas, tanto con obras por impuestos o como con cualquier mecanismo que exista, no va a funcionar, porque hay muchos, como bien lo ha dicho Luis Miguel, muchos cambios en los funcionarios y también mucha discrecionalidad, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar. Ahora, respecto al tema de la minería, yo sí creo de que hay que sacar para adelante todos los proyectos que se pueda, que respeten el medio ambiente, ¿no? Con criterios técnicos, porque eso va a ser beneficioso. Ahora, ¿cómo usar esos recursos? Me parece lamentable que por el lado de Keiko se esté planteando usar 40% del canon para gastarlo en dar ingresos a la gente, cuando eso debería ser la gran palanca para poder aglutinar más recursos privados, ¿no? Y a su vez generar desarrollo compartido con las comunidades aledañas a la minería, con un enfoque de desarrollo multisectorial, ¿no? De agro, reforestación, turismo vivencial, etc. Ok, Jorge. Alejandro, la minería es el 60% de las exportaciones, tenemos muchas cifras que son muy importantes. El Perú es un país minero, depende mucho de la minería, para bien o para mal, pero depende mucho de la minería. Y definitivamente tenemos proyectos como el de litio, proyectos muy grandes, muy importantes. Quisiera, siendo nosotros un programa minero, ¿cómo te imaginas que sería la minería peruana? ¿Cómo se desarrollaría la minería peruana en un gobierno de Keiko Fujimori y en un gobierno de Pedro Castillo? ¿Cuáles serían esas dos vertientes, esas diferencias para ti? Bueno, en el gobierno del señor Castillo no tengo claro qué cosa es lo que se va a hacer. Anuncia nacionalización, estatización, se cambia el programa y muta versiones diferentes. Yo creo que él mismo no tiene un rumbo hacia dónde ir, ¿no? Ahora, en el caso de Keiko, yo creo que tiene que haber un replanteo. Estamos perdiendo el carro de la historia. 54.000 millones de dólares que tenemos en proyectos de inversión en el mejor momento con el precio del cobre. Coincido con Jorge que tenemos que mirar más allá de la gestión del corto plazo de la coyuntura. Tenemos que mirar con una perspectiva estratégica, mirar qué es lo que viene en los próximos 10, 20 años de por medio. Los carros eléctricos, lo de litio, el grafeno también es una amenaza. Puede salir el grafeno y nos quedamos con las minas de cobre bajo tierra que no sirven para nada, recordando las bonanzas efímeras de Basadre. Ahora, me gustaría insistir con la regionalización. Para mí la regionalización es un fracaso. Vale la pena comentar que lo único que hemos sido relativamente exitosos en la regionalización ha sido en descentralizar la corrupción, porque el resto no ha funcionado. Hay un divorcio total entre el gobierno central, las regiones, hay un problema serio de corrupción, 14 presidentes regionales sentenciados por corrupción, mal uso de los recursos, culpan al MEP que no le da pase, pero por otro lado, a buena hora que sea así, porque se evitan esos gastos, digamos, para construir monumentos a la hamaca, monumentos al árbitro, sin mayor sentido de por medio. De acuerdo. Yo creo que acá tenemos que mirar de una forma diferente para los próximos 10, 15, 20 años a la minería, ¿no? De acuerdo. Pues si me permites, Jorge León, formularle la pregunta final a los tres, porque ya nos queda poco tiempo para que utilicen 30 segundos cada uno. En
invocar al ciudadano peruano qué debe pensar al momento que entra el día de mañana a la urna en cuanto a su destino económico y las opciones que tiene. Empecemos con Luis Miguel Castillo. César, yo creo que el votante, y especialmente el indeciso, tiene que preguntarse por qué tenemos 1 millón de venezolanos en el país. ¿Por qué? Esos han sido expulsados de un país riquísimo en recursos naturales, pero que fue mal administrado y que se convirtió en un estado, digamos, fallido, corrupto. Entonces, yo creo que eso no es lo que queremos en el país. Tenemos muchos desafíos hacia adelante, pero creo que mi llamado sería uno de dejar las diferencias de lado, pensar en el país, que tiene mucho por salir adelante, pero depende de nuestro propio esfuerzo y no dejarnos, digamos, engatusar por promesas y panaceas garantistas que finalmente no generan riqueza, sino ficción de progreso, y eso es lo que el país no requiere. Gracias, Luis Miguel. Rápidamente, Jorge Chávez. Bueno, lamentablemente no estamos ante las dos mejores opciones en la segunda vuelta, ¿no? Esto es un problema del sistema electoral peruano, ¿no? Entonces, para mí, simplemente lo que hay que pensar es en informarse hasta el último minuto. Me parece que Keiko todavía podría hacer algunas correcciones en algunos planteamientos que está haciendo, porque también tenemos que cuidarnos de la amenaza populista, no solamente que venga de la izquierda, que de hecho es una amenaza, sobre todo un partido como Perú Libre que tiene 3 planes, no solamente uno, o sea, es una incertidumbre total. Pero del otro lado también las propuestas están tendiendo al populismo y creo que todavía está a tiempo, Keiko, de corregir, ¿no? Muy bien. Alejandro Itacochea. Mira, más del 80% no elegimos a ninguno de los dos. Caímos en la peor de las opciones. Una autoculpa de toda la clase dirigente, que no fuimos capaces de generar una alternativa viable. Ahora, desde acá yo quisiera hacer una invocación. Dejemos de lado nuestro rechazo, nuestra antipatía, justamente ganada por los fujimoristas. No la defiendo, pero acá está en juego la democracia. Acá está en juego la sustentabilidad del sistema. Pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en lo que viene a futuro. Esto no es una elección más. Esto es una definición de futuro. O retrocedemos 50 años y hacemos un país viable, o hacemos los ajustes con un cambio responsable para los años que vienen. Listo. Muchas gracias a los tres. Realmente una conversación muy buena. Lo que queríamos hacer con Rumbo Minero era tener a 3 economistas reconocidos para poder analizar algunos de los puntos justamente antes de los comicios electorales, que es muy importante pensar y pensar bien a la hora de votar. Ya cada uno ha hecho su invocación, así que les agradecemos a los 3 por estar con nosotros y los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Rumbo Minero. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Itun Perú, somos parte de Itun Corporation, transnacional con más de 100 años, brindando soluciones para la gestión inteligente de energía. Contamos con una gran base instalada dentro del sector minero, experiencia que nos llevó a implementar nuestro centro de servicios en la ciudad de Arequipa, donde atendemos a nuestros clientes con estándares de nivel global. Itun, Powering Business Worldwide. Y ahora damos pase al segmento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Querida comunidad, en el año de nuestro bicentenario nacional atravesamos una crisis sin precedentes, una crisis que pone en riesgo todo lo que hemos construido como sociedad para el bienestar de nuestra población. Hoy más que nunca necesitamos espacios de diálogo para generar consensos en torno al desarrollo de nuestro país. Y ello involucra, desde luego, el impulso de nuestras actividades productivas. Por este motivo, y tomando en cuenta que en este 2021 celebramos 200 años de independencia, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y el Comité Organizador de Perumín 35, el cual presido, desarrollará Rumbo a Perumín edición Bicentenario, cuya narrativa central será Generando Prosperidad para los peruanos. Rumbo a Perumín busca fomentar un debate abierto e inclusivo en torno a la minería, buscando analizar la relevancia que ha tenido para el país y para replantear el rol que tendrá frente al escenario de crisis actual y en el desarrollo nacional de mediano y largo plazo. En estos espacios de conversación y debate se espera la participación de autoridades, académicos, empresas privadas,
comunidades y líderes políticos con un rol protagónico en este año electoral. Es importante contribuir a que la mayor cantidad de peruanos posible conozca las propuestas de desarrollo de los aspirantes a la presidencia y al Congreso de la República. Y es que una propuesta de desarrollo en el Perú, para que sea exitosa, debe tener al sector minero como un pilar fundamental. De igual manera, junto a las propuestas sobre política del sector, necesitamos construir una nueva visión sobre la distribución de la importante riqueza minera en nuestro país. El programa incluye jornadas descentralizadas para escuchar a las autoridades regionales y locales, así como a las comunidades. Sabemos que en muchas regiones la minería cumple un rol protagónico en su progreso y desarrollo. Esperamos brindar propuestas que contribuyan a su mejor aprovechamiento. Sigan conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Estamos convencidos de que este es un año decisivo para nuestro país y queremos contribuir con propuestas e ideas que sean beneficiosas para todos. Contacto Corredores de Seguros. Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo. Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes. Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital. Todo gran desafío implica riesgos. Juntos podemos superarlos. Contacto Corredores de Seguros. GSG Advisors. Financiamiento para proyectos mineros. GSG Advisors, capital para ampliación de operaciones. GSG Advisors, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GSG Advisors, alternativas seguras de primer nivel para su compañía. GSG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. Vamos a ver qué nos dice ahora José González desde Wall Street con su análisis financiero para Rumbo Minero. Gracias, Jorge. El oro, que había llegado a un precio pico de $2.049 la onza en agosto del 2020 y que había perdido brillo justo en el momento en que la pandemia impelía a ciertos inversionistas a buscar activos de refugio, parecería estar intentando un retorno de los niveles de agosto que entusiasmaron a los gold bugs a especular con un nivel de hasta $3.000 la onza. El metal corregiría a un precio de 1.678 a principios de marzo de este año para recuperarse y cerrar a niveles de 1.872 esta semana, luego de llegar a $1.905 la onza hace unos días. Así, el oro tiende nuevamente a recuperar valor en un mercado que, sin embargo, duda de su capacidad para superar el récord anterior y seguir subiendo en cotización en comparación con otras materias primas. Según CNBC, el oro no ha experimentado el rush de los metales base, el petróleo o las materias primas agroindustriales, en la medida que la demanda de estos últimos tiene que ver con necesidades de producción y consumo que el oro en sí no representa. Por otro lado, señalan los analistas, y a pesar de la corrección en el precio de las criptomonedas, estas han seguido compitiendo con el oro como cobertura contra la inflación esperada por la presión monetaria en los precios. Ahora bien, el precio del oro se ha visto beneficiado en las últimas semanas precisamente por esa corrección de las criptos, en la medida que si el Bitcoin es como el oro, según ciertos operadores de mercado, ¿acaso no sea mejor invertir en el oro? Así, el mercado se está volviendo a entusiasmar con el metal precioso, anunciando un retorno de niveles de $2.000 la onza. La principal amenaza en contra de esos niveles está, sin embargo, en el tapering, que es la reducción en la intervención de la Reserva Federal en los mercados monetarios en función de una recuperación económica norteamericana, mejor de lo esperado, en la economía de este país. A reducirse la adquisición de bonos por parte de la Reserva Federal, razona el mercado, se reduciría la presión inflacionaria, reduciendo a su vez la necesidad de usar al oro como cobertura contra la inflación. De allí la corrección reciente.
Nos vemos la próxima semana en Rumbo Minero desde Nueva York. Muchas gracias a José González por el comentario minero para Rumbo Minero, justamente desde Wall Street, Nueva York. César, ¿con qué nos quedamos de esta gran conversa, diría yo? Creo que definitivamente hay tarea pendiente, pero no pongamos en riesgo al país, ¿no? Ese me parece el pensamiento final. No pongamos en riesgo al país, pero ya trabajemos realmente para las necesidades de fondo que se necesitan, ¿no? Me felicito, Jorge, que hayamos seleccionado a estos distinguidos profesionales para que expresen con una claridad meridiana cuáles son las ofertas políticas en materia económica que tenemos el día de mañana y cómo tenemos que tomar una decisión por lo menos acertada. O nos volvemos un país que retrocede muchísimo, o por lo menos dentro de una opción, como bien dijo Jorge Chávez, que debe mejorar también su discurso, su narrativa respecto a no inclinarse por el lado populista, puede sin duda ser mucho mejor vigilado desde la institucionalidad democrática a efectos de cumplir con esos objetivos. Lo importante es no retroceder a la pobreza, que creo que es lo que hemos coincidido con los tres distinguidos invitados. Así es, creemos desde acá que la opción democrática siempre debemos estar dentro de la opción democrática porque es lo que nos ha hecho llegar a mejorar como país muchísimo, nos falta muchísimo, pero creo que la línea democrática es la correcta. Bien, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Quisiera ahora, justamente hablando de temas importantes, presentarles el gran evento de la minería. Su nombre, Expomina Perú. Adelante, por favor. En el año de nuestro Bicentenario Nacional, el anuncio del inicio de la construcción de 7 proyectos mineros marcará la pauta para la reactivación y el crecimiento económico del país. Así, Expomina Perú avanza impulsando las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Participa con nosotros en la Gran Feria Minera de Lima, presidida por Víctor Gómez, de compañía minera Antamina. No dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante de la reactivación económica. Presentaremos la Conferencia Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero. Muchas gracias, Alfredo, y como siempre a mí me toca promover entre ustedes, amigos que están vinculados al sector minero y que quiere optimizar su negocio y ampliar su red de contactos, anuncie en la revista más importante del rubro, que es Rumbo Minero, que está acreditado además por indicadores de la prestigiosa empresa Ipsos. Veamos. Según encuesta realizada, el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero. Además, 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero. Fuente Ipsos. Bien, hemos llegado al final. Muchas gracias. Muchas gracias, César Campos, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Y no se olviden, a continuación continuamos ahora con construcción e infraestructura en Perú Construye. En nombre del Grupo Digama, muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden los días sábados, 9 de la mañana, domingo 6 de la tarde. Este domingo no vamos a salir por obvias razones, las elecciones, pero los horarios normales son sábado 9 de la mañana, domingo 6 de la tarde. Así que acompáñenos en unos minutos al programa Perú Construye. En lo que es Rumbo Minero, muchas gracias. Expomina Perú 2021.